educación, si todo fuera con la misma vara de medir, probablemente las cosas irían de otra manera. He escuchado que se va a defender la vida. ¿Se la va a defender con valentía o va a ser de boquilla como han hecho otros partidos, de los cuales de cara al público supuestamente defienden la vida, pero en cuestión de leyes aprueban leyes pro aborto? Ahí está. Nosotros, los que me conocéis, los que conocéis a los que están hoy en la mesa, somos fieles defensores de la vida. El aborto es un fracaso. El aborto jamás ha tenido que consentirse como un derecho de las mujeres. Pero esto forma parte de la ideología de género de la que hablábamos antes. Son muchos años lo que se lleva ya adoctrinando, no solo a nuestros pequeños, sino también nos adoctrinan a los mayores a través de programas de televisión, etc. Nosotros lo que sí queremos, y hay que ser realistas con la legislación, cuando nosotros alguna vez podamos influir, que lo haremos, estoy completamente seguro, en esa toma de decisiones, no vamos a poder decir que el aborto se ilegalice, ni mucho menos. Pero sí vamos a obligar a la administración a que tome medidas puntuales. ¿Cómo qué? Como que a toda mujer que quiera abortar se le enseñe la ecografía y el sonido del corazón de su hijo. Le vamos a decir a esa mujer que quiere abortar porque tiene cuestiones económicas detrás, que no va a estar sola, que va a estar protegida, que va a tener amparo, que va a tener ayuda económica. Y eso yo creo que es fundamental. Si eso se hiciera y la administración no lo hace, ya vemos las subvenciones o las ayudas que tienen las asociaciones pro vida en España, que son mínimas, si eso se hiciera, de los 100.000 niños, probablemente más del 80% los podríamos rescatar. Hasta que poco a poco la gente entienda que no se puede jugar con la vida. Pero ese es el relativismo en el que se ha metido nuestra sociedad occidental. Bueno, como no lo veo, quizás a lo mejor la solución para las mujeres que abortan sería el tener un vientre de cristal, que todos los días fueran mirando a su hijo, ver cómo nacen, ver cómo de 2 células al final se convierte la vida. Ese milagro de la vida que hay que defender. Pero que hay que defender hasta el final. Aquí en la región de Murcia y en el resto de España hemos visto cómo desde el mes de marzo, desde que Pablo Iglesias se hizo cargo de las residencias de mayores, a los mayores de nuestro país se les han negado derechos. Algunas denuncias han ido a los jueces, otros no han podido ser valientes para sacar esas denuncias adelante. Pero el mayor responsable de ese genocidio que se ha cometido en las residencias de mayores, los responsables tienen nombres y apellidos y son políticos. No son los propietarios de esas residencias de mayores ni los trabajadores de esas residencias de mayores. Estamos hablando de que cuando uno defiende la vida, si la persona, el político que lo hace, tiene claro lo que defiende, en todas sus acciones sabrá tomar las medidas correctas. Pero no han sabido. Con el tema del aborto, pues están dejando que niñas de 16 años vayan a abortar. Pues una lástima. Con nosotros eso no va a pasar. Con la ley de familia que tiene Isabel Franco en el cajón, eso no va a pasar. Pues yo esperaba una pregunta que me han hecho esta mañana 4 medios de comunicación. Ahora, sí. Bueno, hemos hablado de lo que es la familia, los valores dentro de lo que es el núcleo familiar, de la educación, pero también creo que es muy importante tocar el tema del empleo. El tema del empleo, efectivamente. Yo creo que es importante en el tema del empleo, primero dejar que sean los economistas serios los que tomen decisiones. Aquí no pueden haber ocurrencias, y ocurrencias para favorecer a los 4 amiguetes. Medidas tan sencillas en los últimos meses como que las mascarillas, que las podían hacer empresas españolas, los test PCR que podían hacerse en empresas españolas, algo tan sencillo como todo ese material quirúrgico
y sanitario, traerlo de fuera, se podía haber hecho en España. Eso generaría empleo. Generar empleo yo creo que es importante no ahogar al autónomo. La persona que quiera comenzar una empresa, hay que darle las mayores facilidades. No puede ser que yo quiero crear mi negocio y tenga que estar hasta 2 o 3 meses para poder empezar a facturar. ¿Qué pasa durante esos 2 o 3 meses? Y después tenemos un impuesto de sociedades que es uno de los mayores de toda Europa. Y después tenemos el impuesto de sucesiones que, bueno, se quita de boquilla, pero es una de las cosas que también nos diferencian de toda Europa. Y para crear empleo lo que se necesita, libertad. Y cuanto menos aranceles, mejor. Ahora, eso sí, el empleo tiene que ser un empleo digno. El trabajador no puede estar sometido a vejaciones. Desgraciadamente vemos que en estos días que se cometen burradas en algunos sectores productivos españoles. Bueno, son los mínimos, pero los mínimos casos. Pero tampoco se puede criminalizar a ese sector. Habrá empresarios malos y empresarios que sean unos auténticos lobos con sus trabajadores, pero eso no es lo normal. La ley está para eso, tiene que garantizar al trabajador un empleo y un sueldo digno, que yo creo que es fundamental, que toda persona tenemos derecho a eso, pero también es cierto que al empresario hay que respetarlo, porque el empresario lo que hace es arriesgar su patrimonio para dar trabajo. Que aquí en España quien está dando trabajo es el pequeño y mediano empresario. Y muchas veces, y las grandes cifras de ayudas, ¿quiénes se las lleva? Cuando llega una empresa de coches de Valencia y dice, voy a cerrar miles de millones para que no cierre. Oiga, pero vamos a ver, ¿de cuánto empleo estamos hablando? ¿Tendrá más importancia ese otro 80% de autónomos, de pequeñas y medianas empresas que tenemos en España? Es decir, esas son la falta de coherencia de los políticos. Mucho hablar, mucho decir que apoyan al pequeño y mediano empresario, pero a la hora de la verdad, en situaciones como esta, la crisis sanitaria del COVID, se ha visto. Bares arruinados, que no van a volver a abrir. Pequeños negocios, panaderías, escuelas de idiomas, no van a volver a abrir. Porque además han generado deudas. Y veremos a ver si esa ley de la segunda oportunidad les permite, porque claro, ahí tienen que hacerse sus concursos de acreedores y veremos cómo se resuelven. Es decir, es complicado, esto hay que cambiarlo. Y esto de la única manera que se tiene que cambiar es con economistas serios, no ideologizados. Es decir, queremos a los mejores, en nuestro partido estamos ahora mismo fichando a los mejores. Y por suerte, los mejores están fuera de la política. Y lo que más nos está costando con ellos es precisamente decirles que se involucren. Nosotros tenemos una palabra. En el momento nos convirtamos en lo que se han convertido los demás partidos políticos, perderemos credibilidad. Y eso es lo que no queremos hacer. Pues yo esperaba una pregunta por parte de alguno de los medios, que es la que me han hecho esta mañana 3 veces. ¿Qué nos diferencia de Vox, o del PP, o de Ciudadanos? Pues mirad, nos diferencian, por lo menos a mí como presidente, comparado con el resto, 22 años, 2 meses y 9 días de vida laboral fuera de la política. Esto es la diferencia, y esto es precisamente uno de los valores del partido. Aquí nadie hemos trabajado en política. Todos venimos a servir, y no a servirnos, y a seguir en el sillón como hacen otros. Pues muchísimas gracias por estar aquí, y en los próximos días pues imagino que nos iremos mandando más material para que vayan teniendo, y nos iremos viendo sucesivas convocatorias. Muchas gracias.